Hola, soy Edu de EduForJava y este es el tutorial SQL número 2 en español. Bueno, en este tutorial vamos a ver un poco tipos de base de datos, clientes de base de datos o clientes SQL y esquemas. Bueno, tipos de base de datos. Habíamos hablado que la base de datos era un contenedor de datos relacionales. En realidad estamos hablando de tipos de base de datos relacionales. Primero voy a hacer una primera separación entre open source y comerciales. En las open source, que tienen la ventaja de que son gratis, que tiene una comunidad que lo soporta, están y que yo básicamente las recomiendo, podemos destacar MySQL como quizás la más famosa, PostgreSQL, que supongo que compite un poco con MySQL. Últimamente pareciera que ha perdido la batalla con MySQL, pero tiene fama de ser más robusta, de ser más profesional, o sea, soportar grandes cantidades de datos. MySQL se está intentando quitar la fama de base de datos para aprender. Y la verdad que lo ha conseguido bastante. Hay mucha gente que cree que MySQL es más robusta que Postgres. Pero bueno, SQLite. Este SQLite es un caso muy interesante. Esta es la base de datos que viene dentro de la mayoría de los dispositivos de los teléfonos. La gente que programa para teléfonos móviles o celulares normalmente trabaja con SQLite. También hay un montón, PHP tiene un SQLite, hay un montón de aplicaciones que trabajan con SQLite. SQLite tiene una pequeña diferencia, que no tiene servidor. O sea, normalmente habíamos hablado de que las bases de datos tenían un servidor. Cuando nosotros instalamos MySQL, instalamos un servidor. SQLite no tiene un servidor. Es casi, entre comillas, una base de datos de juguete, aunque es muy potente y es muy usada. SQLite se jacta de ser la base de datos más usada, porque por ejemplo, no sé si ustedes usan el Firefox, pero Firefox internamente tiene un SQLite, por ejemplo. Bueno, si alguno está muy interesado en esto, puede ver el tutorial de Android, el tutorial de Android que habla directamente de SQLite. Bueno, pasemos a las comerciales. De las comerciales, la base de datos ganadora más famosa, más renombrada, es Oracle. Oracle ha sido la primera base de datos comercial que existió y quizás es un poco la que volvió famosa las bases de datos relacionales. Después está DB2, que es la base de datos de IBM. Normalmente esta aparece en los grandes sistemas IBM, por ejemplo, los sistemas mainframe con COBOL normalmente trabajan con DB2 y IBM intenta ir más allá de eso y tiene una versión DB2 que uno puede poner en cualquier otro tipo de sistema operativo, Windows, Unix, pero la verdad no la he visto mucho. Informix, la verdad no he trabajado con Informix, la he visto muchas veces. Supongo que se mantiene, la verdad no sé mucho de ellas, pero como la mencionan mucho la puse aquí. Y después aquí tenemos nuestras dos de Microsoft. SQL Server es la base de datos profesional de Microsoft. Y Access es una base de datos que podemos compararla con SQLite, es como una base de datos de juguete. Esta base de datos Access tampoco tiene servidores como SQLite. Todas las demás, salvo SQLite y Access, tienen un servidor. Bueno, y con esto tenemos un repaso a por lo menos lo que es hoy día el mercado o el mundo de las bases de datos. Quizás se me escapó alguna, pero básicamente estas son las más conocidas. Pasemos al segundo punto. Cliente SQL. ¿Qué es un cliente SQL? Bueno,
Vamos a ir aquí a programas y vamos a ver lo que hemos instalado. Hemos instalado MySQL aquí y pueden ver que tenemos cuando instalamos el servidor nos instaló este pequeño MySQL Command Line Client y aparte habíamos instalado el MySQL Workbench. Vamos a abrir el Workbench y vamos a abrir el MySQL Bueno, este me está pidiendo la password. Si ustedes recuerdan, yo le había puesto root cuando instalé. Si ustedes pusieron otra password, aquí tendrían que ingresar. Y aquí ingreso y tengo mi consola. Esta es una consola como la MS2, pero básicamente estoy ejecutando un programa llamado MySQL, parece ser. Esto es un cliente de base de datos. Este cliente se va a conectar con la base de datos y yo puedo escribir acá líneas o comandos SQL. Aquí, como ya habíamos visto en el tutorial anterior, tenemos database y aquí poníamos los datos de conexión. Este 127.0.0.1 es la dirección, es una dirección como una dirección falsa que apunta a la misma máquina, al localhost. Este es el puerto donde atiende, el puerto TCP, donde atiende, aquí dice TCP, donde atiende el servidor de base de datos que hemos instalado. El username es root, habíamos puesto que memorice la password, así que si damos OK, estamos adentro. Y aquí esto es lo que vimos la última vez. Bueno, hablamos de clientes SQL. Hay diferentes tipos de clientes SQL o clientes de base de datos. Los clientes es un cliente porque se conecta a un servidor para pedirle cosas. Sería como esto es el paradigma cliente-servidor. Esto que vemos acá es un cliente gráfico. Nosotros venimos acá, gráficamente le decimos crear esquema, ponemos acá prueba, ponemos apply, create esquema prueba, apply SQL, finish y nos crea el esquema prueba. Apretamos botón derecho, drop. Esta es una instrucción SQL, como pueden ver. Aplico, finish, destruye el esquema. Lo mismo puedo hacer con este otro cliente. Aquí le digo drop. Bueno, antes de hacer el drop debería ser un create. Create schema prueba. Siempre hay que terminar con punto y coma. Ok, me creó el esquema prueba. Como pueden ver, aquí no está, pero si refrescamos, vemos que está creado aquí. Y recuerda que podríamos hacer el drop desde aquí, o podemos de nuevo ir a la consola, escribir esto, venimos acá, refrescamos y ven que desapareció. Bueno, como han visto, hemos visto dos tipos de cliente. Uno que es una típica consola, que mandamos instrucciones SQL, y otro que nos ayuda y nos manda las instrucciones SQL por nosotros. El tercer cliente típico es un programa. Por ejemplo, si nosotros estamos programando en Java, es típico que a través de una API llamada JDBC, nosotros desde nuestro programa actualicemos la base de datos. Leamos información, creemos tablas, leamos datos, guardemos datos. Es un poco realmente la potencia de estas bases de datos que permiten a los programas guardar información en forma ordenada. Por último, quería hacer una aclaración sobre qué es un esquema. Como vimos aquí, nosotros vemos que crear un esquema parece ser como crear una entidad que adentro tiene tablas, views.
En otros contextos, la definición de esquema, según la wiki, es que es la estructura que compone una base de datos, tablas, campos, básicamente todas las cosas que componen una base de datos, la definición de todas esas cosas es lo que llaman esquema. Esta definición es muy común que sea guardada en XMLs, y estos XMLs también se los llama esquema. O sea, muchas veces se usa la palabra esquema y uno cuando dice esquema habla de un XML. Otro caso de esquema también se entiende, hablamos los XML, se entienden como esquema. Cuando uno dice esquema, por ahí están hablando de un XML. Otras veces, cuando dicen esquema, están hablando de un gráfico que muestra más o menos el esquema de la base de datos. Por ejemplo, aquí pueden ver, esto es un gráfico que muestra, muchas veces este gráfico se le llama esquema. Es el esquema de la base de datos, donde se ve cada tabla y las relaciones entre las tablas. Se ven cuáles son las primary key, los campos de cada tabla. Esto sería el nombre de la tabla. Y por último, como hemos estado trabajando, esquema sería esto. Para MySQL esto es un esquema. En otras bases de datos esto no es así. Por ejemplo, en Oracle no existe esto. El esquema o la entidad que envuelve estos mismos datos que tenemos acá es el usuario. Pero bueno, lamentablemente el estándar no es tan estándar aquí, y cada implementación de base de datos, cada proveedor de base de datos ha tomado un poco su propia iniciativa. Bueno, con esto creo que ya hemos cubierto los puntos que queríamos cubrir hoy. Con esto se termina el tuto. Nos vemos en el próximo.